Toda tu experiencia como deportista, ¿qué es lo que te ha aportado principalmente en tu carrera actualmente profesional, más en la parte gestora? Bueno, sobre todo, una vez que empiezas en el mundo profesional, las habilidades que tú has ido adquiriendo dentro del deporte, pues te permiten poder asumir los cambios, cambios de equipo, cambios de Ujú. personas, gestión de personas. Es muy importante. Yo creo que yo he vivido en varias ciudades en España, he vivido en el extranjero, he tenido compañeros de diferentes culturas y todo eso hace que mi capacidad de adaptarme a nuevos espacios sea muy ágil, sea muy rápida, no me cueste trabajo. Y eso, cuando estás en un mundo laboral donde hay muchos cambios y donde, bueno, pues pasan muchísimas cosas, pues es importante, ¿no? Esa capacidad de, bueno, de adaptarte y de ser flexible. ¿Dirías que eso es lo principal? Es decir, lo que más te ha aportado a ti el deporte, es decir, esa capacidad de, oye, estoy organizando, por ejemplo, ahora con la FED, organizáis un evento, un proyecto, y de repente planificas A, sale B, C, D, y tú mantienes más la calma o tienes más tranquilidad en el sentido, oye, no pasa nada, pues, oye, un problema, 20 soluciones. Sí, esa es una de las más importantes porque el mundo profesional de actual pues te exige esto, pero sí, obviamente hay muchas más otras, ¿no? Es decir, el hecho, toda la experiencia que has adquirido de cosas que has visto en otros lugares, cómo se hacen los eventos en otros sitios, pues Alemania es un ejemplo de organización de eventos, la gestión de clubes, dijéramos también, pues cosas que que aquí te parecen algo rutinario, las puedes aplicar en otros sitios y indiferentemente, ¿no? Eventos que has podido ver, lees diferentes cuestiones. Bueno, eso es información, ¿no? Al final vas a tener información más que otros porque tienes una cultura un poco más abierta al hecho de que te hayas permitido estar en diferentes lugares, ¿no? Y no es lo mismo cómo se hacen las cosas en Galicia y cómo se hacen en Castilla-La Mancha o cómo se hacen en Madrid y en Navarra. Esos son pequeños matices que al final, bueno, hacen que tu cultura o tu disco duro se cargue de mucha información que te permita. Pero la parte de la flexibilidad de la adaptación creo que es importante y hoy en los trabajos uno de los potenciales o de las fortalezas que puede tener un deportista en el Ujú. el post carrera y todo esto, yo creo que puede ser esa capacidad de adaptarse a equipos nuevos, a disciplinas nuevas, a jefes nuevos, a formas de trabajar diferentes. Oye, y el reseteo también tengo curiosidad. Una persona que ha vivido, que ha tenido la adrenalina que has tenido tú antes de los partidos, ¿no? Esa motivación, ¿no? Por ganar títulos, competiciones importantes, tanto a nivel de clubes como con la selección. Eso ahora llevado a la parte profesional, ¿cómo consigues motivarte? ¿Cómo entrenas el coco para estar? ¿Qué te llena a ti ahora, por ejemplo? Bueno, la motivación es una palabra muy importante para los deportistas porque buscamos cargar las baterías constantemente. No nos vale un proyecto rutinario y dentro de X tiempo esa rutina te Eso mata, caduca. nos mata. Sí, sí. Entonces tenemos que tener puestos dinámicos donde yo siempre digo que mi día no hay un día igual. O sea, en mi día a día no hay un día igual porque siempre hay cosas diferentes, hay problemas diferentes, hay situaciones diferentes. Eso hace que estemos vivos y que nos sintamos bien. Y eso es un poco lo más parecido a lo que vivimos a diario en el deporte. Es que es algo común de los deportistas eso, ¿eh? Necesitas como siempre un nuevo reto, o sea, las cosas caducan a lo mejor más rápido que a lo mejor a una persona que no ha practicado deporte de élite. Sí, Necesitas motivarte. recientemente yo he cambiado de posición profesional y a mi jefe anterior le decía, digo, mira, no es algo, no es por nada malo, simplemente es porque a veces necesitamos cosas diferentes. Y bueno, mi contrato más largo que yo he firmado en el deporte han sido 4 años Ujú. y cumplí 2. O sea, Flipas, ¿eh? con lo cual hace que los proyectos cambien sobre la marcha. Entonces es muy difícil, no sé, yo creo que es muy difícil ver ahora a un deportista dentro de los que hayan sido de alto rendimiento, salvo que no tenga, que sea una cuestión normal, que mantenga, que esté en un proyecto durante un largo tiempo, porque no somos constantes en este punto, pero no porque no lo queramos ser, sino porque nos gusta competir y dinamizar un poco nuestro futuro. ¿Crees que es común en todos los deportistas? En general, sí. Lo que pasa es que, bueno, luego hay otro punto que es cuando tú dejas el deporte y no te acabas de enganchar al profesionalismo. Ujú. Y entonces estás como desplazado de una carrera que es algo que ves pasar, que es la vida de todos los demás, y tu carrera que no acaba de entrar es como un tren que pasa a toda velocidad y dices, ¿y dónde es? ¿Cuándo salto para meterme en el vagón? ¿No? Que es muy complicado. El nivel profesional que hay o el trabajo profesional
y dónde entra ese deportista que ya tiene una edad y que es muy difícil subirse al vagón o al tren del mundo profesional, que bueno, en mi caso pues lo tuve muy claro, que tenía que ser algo progresivo y que no podíamos dejarlo pasar de una fecha. Y a partir de ahí eso me llevó a estar jugando y trabajando a la vez. ¿Tú cuando te retiraste, cómo viviste esa transición? Dices que en los últimos años jugabas y trabajabas a la vez. ¿Te costó mucho cuando te retiraste? A ver, retirarse cuesta porque es algo que te gusta y es como algo que no está bien comparado con una droga, pero es algo que te pide el cuerpo, ¿no? Pero hasta un momento. Lo que sí tenía claro es cuando en mi última etapa estuve buscando opciones profesionales y ahí es donde enseguida que tuve una oportunidad entré en ese mundo profesional y la suerte que tuve es que, bueno, pues podía trabajar, lo hablé con la empresa en donde yo empecé y al mismo tiempo podía jugar porque cerca había un equipo, que en este caso era el Guadalajara, donde podía seguir jugando. Entonces, bueno, fue algo que encajó en el puzzle y lo pudimos hacer. Y bueno, de hecho luego entró como presidente de la federación. Paralelamente yo jugaba, algo que podía sonar raro, pero el único sitio donde es posible es en Madrid, porque la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha Ujú. están cerca, entonces yo podía jugar en un equipo en Castilla-La Mancha y ser presidente de otra comunidad autónoma, como era el caso de Madrid. Ahora, tampoco quiero entretener mucha entrevista con la parte, ya te digo, deportiva, porque hay miles de entrevistas de Jota en internet y en mil lados y todo el mundo lo conoce, pero sí que me gustaría conocer, por ejemplo, para toda la audiencia, que es al fin y al cabo gente que trabaja o quiere trabajar en el sector, ¿no? Esa parte del deporte, ¿no? En algún momento complejo que hayas tenido y cómo lo has solucionado a nivel mental, o sea, cómo te has preparado para poder resolverlo. A ver, los momentos complejos son los momentos de máxima competición donde cometes un error. Ujú. Ese penalti que tenías que haber parado o que podías haber parado, que tocaste el balón pero que al final no lo conseguiste detener y que llevó al equipo a perder un partido. Un partido que puede ser una medalla olímpica o puede ser un partido importantísimo. En el nivel profesional esto pasa a diario. La frustración es muy compleja. Y entonces, bueno, pues de alguna manera en el deporte nosotros tenemos que aprender a llevar eso. ¿Y cómo se arregla? Pues se arregla, los deportistas lo arreglamos como al día siguiente tengo que volver a entrenar y tengo que hacerlo mejor. Entonces, bueno, pues esto pasa. Sobre todo, hay cosas que no tienen solución y otras que tienen solución. Entonces, bueno, pues oye, me he equivocado, en lugar de darle el balón a uno, tenía que darle al otro. Al final he elegido una opción, pero hay que tirar por ese camino. Entonces, en el mundo profesional nos equivocamos a diario, pero tenemos que tener un plan B o buscar una solución. Y eso a veces en el mundo profesional es posible. Y tú, por ejemplo, después de un partido donde a lo mejor no salías contento con tu resultado, tu performance, a nivel personal lo hablo, o sea, la solución era al día siguiente entrenar todavía más. Sí, yo tenía, Eso es lo que a ti te me daba... comía la cabeza hasta que no volvía a pista otra vez. Me comía la cabeza porque quería volver a entrenar, quería volver a decir, oye, ¿cómo puedo corregir esto que no ha salido bien o que no he hecho bien, ¿no? ¿Y tú crees que eso es lo que diferencia a un atleta de élite que llega al máximo nivel como llegaste tú en tu deporte de otro que no llega? O sea, es decir, de que una situación mala a otro a lo mejor le afecta y no es capaz de superarla y que a lo mejor una persona que ha conseguido a nivel deportivo lo que has hecho tú Mm. es que al día siguiente tú decías, vale, la he cagado, estoy jodidísimo, pero al día siguiente os vais a cagar que voy a entrenar el que más y os voy a demostrar que soy el mejor. Es decir, tú utilizabas el fallo para motivarte, no para hundirte. Claro, ese es uno de los problemas que hoy en día es complejo y nos encontramos con personas que no saben gestionar la presión y hablamos de la salud Claro, mental. claro, claro. En el deporte hemos hablado de formas de entrenar, se ha criticado mucho actitudes de ciertos entrenadores con gritos, con malos Ujú. comportamientos, pero es que era una manera de ponerte en la situación, o sea, un penalti de una final no se puede entrenar. Por mucho que yo Ya, ya. quiera mentalizar a un jugador de que si falla le voy a obligar a correr 200 kilómetros, no sé, es muy complicado que ese jugador sea consciente de esa presión en ese momento. O sea, es imposible entrenarlo. Como es imposible entrenarlo, el entrenador muchas veces utiliza otros métodos para sacarle de quicio, ponerle Ujú. nervioso, para ver cómo reacciona y saber un poco las actitudes o las reacciones que pueda tener ese Sí, pues jugador. eso no se puede entrenar. A Eso un hoy en pabellón día gritándote. claro, hoy en día esto está, en cierta medida está mal visto. Nosotros somos de otra generación que teníamos más aguante.
esa salud mental que ahora es tan importante, pero bueno, somos capaces de gestionar esos problemas, ¿no? Esa presión y en momentos difíciles, y sabemos mantener la calma porque hemos vivido cosas, situaciones. Y esas son experiencias que, claro, solo si pasas por ellas puedes luego asumirlas, pero también hay que ser empático con el que no la sepa superar, que no la sepa llevar. Por eso el talento es muy importante. Entonces, en una empresa, yo considero siempre que son todos importantes, pero no todos están preparados para tirar el penalti. No pasa nada. Pero va a haber otros que van a generar la acción del penalti, pero el que va a tirar el penalti es otro, el que aguanta ese día la presión. Entonces, pues un ejemplo muy claro, una empresa, es decir, a ti te podría obligar a hablar en público sin problema, pero seguramente en tu empresa tendrás gente con muchísimo talento que no sería el mejor para hablar en público porque lo sacarías de su espacio de confort. Oye, muy interesante, JJ, pero me voy a meter ahora de lleno en la parte profesional, que creo que a la gente también que sigue el podcast le interesa bastante. ¿Tu rol actualmente como presidente? ¿Cuántos años llevas de presidente de la Federación Madrileña de Balonmano? Pues entramos en el 2016, en diciembre del 16. Fue un poco circunstancial porque, bueno, yo estaba un poco ahí ayudando y colaborando. Al final ya todo supuso que entraba como presidente y desde entonces estamos de presidente. Esta es la tercera legislatura, desde el año pasado, mayo del 24. ¿Cómo está la situación para la gente que escucha el podcast y, por ejemplo, no tenga ni idea ahora mismo de un deporte como el balonmano? ¿Cómo está la situación del deporte? ¿Cómo está la situación de clubs? ¿Cuántos clubs de balonmano hay, por ejemplo, en Madrid o en España? ¿Cómo está creciendo el deporte? Bueno, ahí estamos con cierto sabor agridulce, ¿no? Porque, bueno, en Madrid estamos creciendo, tenemos una trayectoria de crecimiento, quizás nos gustaría que fuera un poco más rápida, pero a veces tenemos un tope que son las instalaciones deportivas. Por mucho que queramos, si yo mañana quiero meter 3.000 niños más que quieren hacer balonmano, no tengo instalaciones donde ponerlos, No entonces hay, ¿eh? eso al final condiciona un poco los crecimientos. Hay clubes con muchísimos niños que pueden crecer más, pero no les caben. Ya no solo el balonmano, soy consciente de que pasa en otros deportes y eso es un stopper a la hora del crecimiento. O sea, tú tienes podrías tener muchos más jugadores si tuvieses más instalaciones. Sí, al final, si yo a veces que voy a un ayuntamiento donde quieren que hagamos balonmano o a cualquier centro, colegio, etcétera, pero no tienen instalación, entonces al final es muy complicado. Antiguamente yo empecé en el patio del colegio, no teníamos que tener un pabellón. Hoy en día prácticamente el balonmano necesita una instalación indoor para poder acabar de desarrollarse. En los primeros pasos quizás no es tan necesario, pero luego sí. Entonces eso es un stopper. Entonces estamos en torno a 7.000 licencias en Madrid. De todas las edades. De todas las edades federados, pero luego tenemos pues actividades de escuelas municipales, tenemos también institutos de la actividad física y deportiva de la Comunidad de Madrid, tenemos diferentes programas donde hay mucho más participantes no federados, no competitivos, o sea, con menos competitividad, pero sí que hay haciendo balonmano. Yo calculo que la masa social del balonmano en Madrid estamos en torno a unos 10.000, que si lo combinamos con las familias y demás, pues bueno, pues también tenemos ligas de veteranos, tenemos, bueno, pues un pool bastante importante de gente alrededor, unas 20.000 personas podríamos hablar de relación directa con el balonmano, ¿no? Sin hablar de los profesionales. Luego, cada club pues, tiene un número de entrenadores importante en función de los equipos. Hay 50 clubes en Madrid. 50 clubes. Y eso supone un desarrollo. A nivel nacional, pues a nivel nacional las cifras son un poco más complejas porque no todas las comunidades autónomas funcionan igual. Pues Cataluña, por ejemplo, como referencia, estamos hablando de 15.000 licencias. Galicia estamos hablando de en torno a 8.000, 10.000 licencias. Nosotros, Cataluña y Galicia son las que más licencias tienen. Andalucía tiene 12.000, son esas tres comunidades están por encima de Madrid. Lo que pasa que bueno, nosotros somos uniprovinciales y tenemos ese tope de instalaciones que al final está todo muy concentrado y es muy complejo. Además hay mucha competitividad con otros deportes. Claro. Eso es la complejidad. A nivel nacional, pues bueno, pues podemos hablar de que en el año 90, como referencia, estábamos hablando de unas 90.000 licencias, 90 y algo mil licencias en España, y ahora estamos hablando de 100.000. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro crecimiento no ha sido muy grande en este proceso y estamos ahora teniendo deportes que nos empiezan a superar. Bueno, ahí es donde está un poco el gap y la necesidad de
focalizarnos en lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Que es que tener más niños. Podemos hacer un montón de cosas. Nuestra liga profesional ha perdido punto de referencia, que eso hace que muchos niños hagan balonmano. Las selecciones van muy bien. En ese sentido, yo creo que España es una referencia. La última posición en los Juegos Olímpicos es un bronce, con lo cual esto sí que ayuda mucho, pero nuestra liga profesional no está tan fuerte. Entonces, bueno, hay unos problemas. En Madrid, por ejemplo, hemos tenido Atlético de Madrid. Yo empecé en el Atlético de Madrid, había Atlético de Madrid y Caja Madrid. Ahora no existen esos equipos. Eso también es un hándicap para nuestros clubes y para el Madrid en general, porque no hay una referencia de balonmano de alto nivel profesional a donde quieran aspirar los niños, Claro. para que elijan nuestro deporte como un futuro, ¿no?